Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, estudio bíblico a las 7 p.m, sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m, y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la rotonda de Plaza Américas, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3, bendito sea el Señor. Y lo vamos a leer honrando primeramente a nuestro Dios en la comunión con su Santo Hijo Jesucristo y su Santo y Precioso Espíritu que está con nosotros. Dice así su palabra, 44:1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Verso 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Bendito sea el Señor. Padre, en esta preciosa hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, primeramente, por la fortaleza que nos has dado para estar hoy en esta mañana, mi Dios. Pedimos que tú seas tomando el control, Padre, que tú seas tocando cada vida, mi Dios, que seas viendo esa vida necesitada, Padre, y que tu palabra pueda hablarle, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos inoperante toda obra de las tinieblas, Señor. Toda obra, Padre, del enemigo que quiere estorbar tu palabra, Padre. Toda muralla, Señor, que haya levantado, Padre, el enemigo en esta preciosa hora, el poder de tu palabra, Señor, la traiga abajo, mi Dios, la derrumbe. Espíritu Santo de Dios, penetra, Señor. Penetra con tu palabra, Padre, y crea, Dios mío, en nosotros, Señor, ese corazón, mi Dios, para recibir, Dios mío, lo que tú tienes en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos. Dirígenos, Señor, con el poder de tu fuerza, Padre. Llena este lugar de tu presencia, Padre, y que tu palabra, Señor, pueda correr como río, mi Dios. Que tu palabra pueda ser creída, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, es nuestra petición, Padre. Dirígenos, Señor, y confirma tu palabra en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, dando un gloria a Dios, aleluya. Dando un gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Alabe, amado hermano, porque el Señor está en esta mañana. Bendito sea su nombre. Hablaremos en esta preciosa mañana bajo el tema Jehová es mi ayudador, bendito sea su nombre. Y no hay mejor ayuda, amado hermano, que tener a Dios por nuestra ayuda, bendito sea el Señor. Pero lamentablemente muchas veces nos olvidamos que quien nos debe o está para ayudarnos es nuestro Dios, a su nombre. Pasamos algunas circunstancias difíciles y olvidamos que tenemos una ayuda, bendito sea el Señor. Y cuando nosotros leemos este texto en Isaías capítulo 44, amado hermano, viene de un contexto, tal vez no un contexto maravilloso, un contexto de ánimo, un contexto de esperanza, sino que viene de un contexto donde el pueblo del Señor es reprendido por Él, porque ellos, una vez más, usted conoce la historia, están buscando otros dioses que no son dioses, a su nombre. Hay una tendencia en nosotros, los seres humanos,
a alejarnos de parte del Señor o alejarnos de Dios. Y aunque entendemos que Él es el único que puede hacer las cosas y hacer los milagros, siempre de alguna manera nos terminamos apartando del Señor. ¿Quién vive? Y en este texto, amados hermanos, aborda la realidad de un pueblo que en aquellos años estaba cometiendo idolatría y que no se estaba apoyando en aquel Dios que le había llamado. Por eso note cómo empieza el verso 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Escuche cómo le llama primeramente el Señor, le dice siervo mío. Es decir, que el pueblo de Israel en aquel momento le pertenece a Dios. Le dice siervo mío, como aquel que debía llevar el nombre de Dios a todas las naciones. Israel como pueblo en este tiempo, en contexto, es el que debe anunciar el nombre de Dios. Es llamado como siervo para llevar en alta estima el nombre y anunciarlo a las naciones. Por eso se le llama siervo de Jehová a su nombre. Le pertenece a Dios en este sentido. Y le dice, oye Jacob, usa un nombre que tal vez el nombre no significa algo bueno, porque muchos han descrito el nombre de Jacob como el nombre de un usurpador o que se define como un engañador. Bendito sea el Señor. Pero Dios no se queda con ese nombre, sino que avanza un poco más y le dice Israel. Bendito sea el Señor. No se queda con el pasado de el pueblo de Dios. No se queda con ese pasado de Jacob, sino que avanza y le dice, tú Israel. Avanza en aquel momento donde Israel fue el nombre que él le dio a aquel hombre llamado Jacob, para anunciar también el pueblo que se haría, amado hermano. Recuerda Dios los inicios de este pueblo tan pequeño, pero que había sido escogido por el Señor. A su nombre hace un cambio de nombres, lo cual nos habla de un proceso que tiene para con ese pueblo, porque Dios, hemos dicho muchas veces, es Dios de procesos. Bendito sea el Señor. En aquel tiempo era Jacob, pasó su nombre Israel. Bendito sea el Señor. Hablando de ese proceso, como poco a poco va a cumplir cada palabra que él se propuso en sí mismo, que Dios se ha propuesto, amado hermano, porque Dios va a hacer todo lo que Él quiera, porque Él es soberano para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo, y lo que se ha propuesto en sí mismo, el Señor lo llevará a cabo, amado hermano, porque su palabra lo dice. Cuando Él extiende su brazo, ¿quién lo hará retroceder? Aleluya. Este es nuestro Dios, amado hermano. Y aquí se lo está una vez más recordando a este pueblo. Un pueblo que había perdido el rumbo. Un pueblo que había perdido quién era su Dios. Pero Dios no lo había perdido a él. Bendito sea el Señor. Tal vez el pueblo se olvidó de Dios, pero Dios no se había olvidado del pueblo. Bendito sea el Señor. Tal vez el pueblo estaba recurriendo a otros dioses, pero Dios todavía estaba ahí presente y conocía a los que son suyos. Así estuviesen dispersos por toda la faz de la tierra, el Señor conoce cada corazón que le pertenece. Aleluya. Amado hermano, esto es maravilloso, porque también para nosotros es una realidad que el apóstol Pablo nos va a decir, que el Señor conoce a los que son suyos. Él conoce a su pueblo. En todos los tiempos y todas generaciones, Dios conoce quién es su pueblo. Y Dios se presenta en muchas ocasiones para recordarle que Él es su ayudador. Bendito sea el Señor. Por eso Moisés en el Salmo 90 dice: Dios, oh Señor, tú nos has sido refugio de generación
en generación. Nuestros padres, quienes conocieron a Dios, el refugio fue nuestro Dios, nuestros antepasados, nuestros abuelos, es decir, cada generación que le ha pertenecido a Dios, Dios les ha ayudado. Bendito sea su nombre, amado hermano. Y el texto nos continúa diciendo, amado hermano, en el verso 2, así dice Jehová. Esa es la palabra de hoy. Así dice Jehová. ¿Cómo le dice? Verso 2, hacedor tuyo y el que te formó, ¿desde cuándo? Desde el vientre, aleluya. No solo le dijo que era siervo, no solo le dijo que era él, el pueblo a quien le pertenecía, sino que ahora le dice que le formó desde el vientre, amado hermano. Que le pertenece, que lo ha cuidado, lo ha guardado, a pesar de que el pueblo no ha sido fiel con Dios. Dios sigue permaneciendo fiel con el pueblo, aleluya. Esto es muy importante en este tiempo, amado hermano, porque en este tiempo usted ve todo lo que acontece allá en Israel, en el Medio Oriente, y la política es sucia. Se habla de hacer alianza. Un país hace alianza con otro país, o un país hace alianza con el que le conviene. Hay muchas alianzas de por medio. En la política se preguntan, o en la geopolítica, ¿quién se va a aliar con quién para que puedan permanecer o prevalecer? ¿Con quién está Israel? ¿Estará con Estados Unidos? Es que si lo apoya Estados Unidos, entonces tiene la victoria segura, dicen algunos. Pero si Estados Unidos se retira, Israel no va a poder prevalecer, amado hermano. Cuando nosotros pensamos así, nos estamos olvidando que no hay otro que pueda ayudar a ninguna nación que no sea Dios mismo, amado hermano. No es la alianza política que pueda tener un país, no es la alianza que un país le pueda prestar o el armamento. No depende de eso. Exclusivamente con Israel, el único que le puede ayudar es el Dios todopoderoso que le formó, amado hermano. Muchos dicen y esperan de Estados Unidos que ayude a todo el mundo, y este es el gran problema que tenemos. Porque ven a Estados Unidos como lo era Egipto en aquel momento. ¿Qué hacían las personas cuando tenían problemas o enfrentaban situaciones de hambre? Descendían a Egipto y se refugiaban en aquella nación. Muchos todavía pueden decir, aunque en aquellos años, tal vez unos 20 años más atrás, se hablaba del sueño americano. Tal vez ahora no es tanto un sueño americano como lo era en aquella época. Pero siempre las personas están buscando ir a un país, a un lugar donde estén mejor, donde puedan subsistir de alguna manera con un poco de más solvencia en cuanto a lo económico, tener una estabilidad en sus hogares. Siempre se está buscando un lugar. Y el pueblo de Israel lo buscó también en aquella época. Pero Dios le dijo de esta siguiente manera, y acompáñeme en Isaías capítulo 30. Ahí nomás, unos capítulos atrás, le dijo una realidad y una advertencia a aquel pueblo. En el capítulo 30, verso 1 dice así: ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Escuche, amado hermano. Ay de los que se apartan, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pero lea el verso 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado
de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿A su nombre? ¿Cuál es la advertencia acá? Diciéndole a los hijos de Israel: ay de ustedes si dejan de apoyarse en mí y descienden a esa nación para creer que por estar bajo los dominios de Faraón y su ejército van a prevalecer. Ay de ustedes que se apartan del consejo de Jehová para buscar otro consejo. A su nombre. Y es lo que el pueblo estaba haciendo. Por eso en el verso 3 dice: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Amado hermano, ¿por qué? Porque solamente para el pueblo de Dios hay un ayudador, y ese ayudador es el Dios Todopoderoso. Amado hermano, es Dios quien gobierna las naciones. Es el Señor que tiene el control para dar el consejo. Es nuestro Dios que en el Salmo 33:10 dice que Él hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Usted puede estar confiando en una nación, que en una hay paz, en otra no hay, y busco, pero al final solo tenemos nosotros un ayudador, nuestro Dios. A su nombre. Y es lo que le va a decir en las siguientes palabras al pueblo, en el capítulo 44 que estamos en esta mañana. Y le sigue diciendo en el verso 2: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual, ¿qué dice? El cual te ayudará. No pone en duda la ayuda, sino que dice te ayudará. Si tienes una palabra profética segura, es esta: Dios te ayudará. Bendito sea el Señor. Si tienes algo certero, es lo que la palabra de Dios dice acá, que Dios te ayudará. En tiempos difíciles existe la tentación de buscar ayuda y no esperar en Jehová, pero debes confiar en Él. A su nombre, porque Él es tu ayudador. Él te creó. A su nombre. Él te llamó. A su nombre. Él dio a su Hijo por ti en sacrificio, derramó su sangre, preparó todo lo que es la salvación para salvarte a ti. Él es tu ayudador, amado hermano. De Él debes esperar. A su nombre sea la gloria, porque Él te va a ayudar. Aleluya. Muchas veces en tiempos de escasez, lo primero que nos pasa por la cabeza es endeudarnos. Es lo primero, porque nuestra carne va a recurrir a la ayuda inmediata. Y muchas veces se nos ofrece esa ayuda inmediata, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Un banco te puede dar dinero, pero ¿cuántos años vas a pasar pagando para luego salir de eso? Debe llegar el día, amado hermano, donde tú vas a detenerte y no vas a correr apresuradamente por tu vida de un lado para el otro buscando ayuda, sino que debes detenerte y decir, como buen cristiano, buen creyente: no, yo tengo un ayudador, y ese es el que creó los cielos y la tierra. Es el dueño del oro y de la plata. Es el que puede cambiar las situaciones de la noche a la mañana. No debes correr, amado hermano, sino que debes detenerte y pensar y decir: aquellos buscan en bancos, aquellos buscan en los hombres, aquellos buscan en los líderes políticos, aquellos buscan tener una conexión con alguien que tenga una influencia, pero no, yo me detengo y lo único que yo puedo hacer es esperar, porque yo tengo, aleluya, porque yo tengo un ayudador. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué ayudador, amado hermano?
Espera, amado hermano, porque la ayuda viene de camino. A su nombre sea la gloria. Algo que el Señor quería en el pueblo de Israel era impregnar esta verdad. Porque hubo un rey, amado hermano, que por más malo que fuera y no merecía que Dios hiciera algo por él, le tuvo que salir al encuentro para decirle: un momento, así no son las cosas. Y en la segunda parte del libro de los Reyes, en el capítulo 1, del 2 al 4, nos habla de un rey llamado Josías, que en una ocasión aquel rey cayó por la ventana. Escuche esto: cayó por la ventana, y después que cayó por la ventana se enfermó. Y cuando se enfermó, él dijo o envió a sus siervos a consultar, pero no a Dios. Él se cae por la ventana, cae enfermo, y lo primero que hace no es consultar a Dios, sino es consultar a otro Dios llamado Baal-Zebub. ¿Cuántas personas hoy en día están metidos en brujería, en santería, hechicería y todas esas cosas que el Señor reprende, buscando una respuesta, y se han olvidado de que hay un Dios que conoce todas las cosas? Amado hermano, cuando Dios se da cuenta de eso, de que este rey manda consultar a otro Dios, le dice a su profeta Elías: levántate y ve, sale al encuentro de esos hombres que han sido enviados por el rey, y diles que acaso no hay rey, que acaso no hay Dios en Israel, para que vayas a consultar a otro que no es Dios. A su nombre. ¿Cuántos creyentes que profesan creer en el Señor viven su vida de espalda a Dios, confiando en otras cosas menos en Dios? Nos congregamos, pero en su vida diaria lo último que hacen es creerle a Dios y depender de Dios. A la primera corremos hacia todo lugar, y Dios diciendo que no hay Dios, que no soy yo el que te llamé, el que te salvé, para que vayas a correr y te desesperes de la manera en que te estás desesperando, que no hay un Dios en tu casa al cual puedas tú consultarle. Aleluya, su nombre sea la gloria. Le fue a preguntar a un Dios que no era Dios si sanaría. ¿Qué respuesta le iba a dar ese Dios Baal-Zebub si era un ídolo? Tenía boca pero no hablaba, tenía manos pero no las podía mover, pies y no podía caminar. A su nombre. Por eso Dios le dice: ve y dile que no tiene por qué hacer eso, no tiene por qué vivir de esa manera, no tiene que vivir sin ayudador. Tiene un ayudador, y es el Dios de dioses, es el Dios de Israel. Bendito sea el Señor, amado hermano. Finalmente la sentencia no fue lo mejor, porque cuando Elías se le aparece, le dice a los enviados del rey, y le dice: ciertamente de esa enfermedad vas a morir. Confía más en un Dios que no es Dios, amado hermano. Alguien que no puede ayudarle, bendito sea el Señor. Y no solamente para Israel es este Dios, sino también para todo aquel que cree en su nombre, bendito sea el Señor. Porque hubo también un hombre llamado Naamán, amado hermano, que era un hombre leproso. Un hombre que dice la palabra de Dios que era el mejor general de un ejército, y que había sido usado inclusive por Dios para dar salvación a aquel rey. Pero el hombre tenía lepra y la ocultaba tras sus vestidos. Estaba destinado a perecer y apartado en una nación, lejos de la nación de Dios. Pero hubo una mujer
que habían llevado cautiva de los hijos de Israel, que le dijo a la señora de él: dile a Naamán que yo sé quién lo puede sanar a su nombre. Dile que yo sé dónde hay un Dios. En Siria no podrá haber Dios, pero en Israel sí hay Dios, bendito sea el Señor. Allá afuera tal vez no creen en Dios, pero aquí en esta congregación creemos en un Dios. Allá afuera tal vez no lo reconocen, pero aquí queremos reconocerle. Allá afuera tal vez otros no creen, nos dicen locos, nos llaman panderetas, nos dicen que estamos completamente perdiendo nuestra vida en algo que no conocemos. Pero nosotros aquí tenemos un ayudador, y es el que todos los días podemos levantar nuestra mirada y recurrir a su nombre. Aleluya, bendito sea el Señor. Y Naamán fue aquel hombre, no siendo parte del pueblo de Dios. Le dijeron: Naamán, hay un hombre, un profeta de Dios, Eliseo, que si tú vas, ese es un varón de Dios. Y si tú vas, él ciertamente te sanará de la lepra. Pero ve, recurre a él, apóyate en él, que él te ayude. No te apoyes en tus dioses, recurre al varón de Dios, porque él te va a ayudar. Bendito sea el Señor. Santo y maravilloso es el Señor. Usted sabe la historia, que Naamán finalmente fue sanado. Bendito sea el Señor. Y el texto, por eso, amado hermano, dice y agrega esta palabra tan importante para nosotros. Y volvemos a leer el verso 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿Qué dice? No temas, siervo mío, Jacob, Jesurundis. Usa un nombre que significa ya no engañador, sino un nombre que significa alguien justo, alguien derecho. Usted puede ver el proceso de los nombres, cómo Dios en el plan maravilloso lo va formando hasta cumplir su promesa. Pero le dice: no temas, no temas, yo soy tu ayudador, mi gracia está sobre ti. Aleluya. Mi misericordia está sobre ti. Mi amor está sobre ti. Aleluya. Escuchamos muchas veces, amados hermanos, rumores de escasez y temblamos. Pérdida del trabajo, proyectos que tal vez no se pueden hacer, rumores de enfermedades, procesos difíciles que pueden avecinarse para nosotros. Pero el Señor una vez más nos dice: yo soy tu ayudador, no temas. Bendito sea el Señor. Te sientes muchas veces sitiado, agobiado, cargado, sin salida. No temas, el Señor es tu ayudador. No tienes tal vez una respuesta pronta para poderla dar en tu vida, pero espera que el Señor es tu ayudador. Bendito sea el nombre de Dios. Tal vez sientes que con otros se está operando y que contigo no, pero ten paciencia, que el Señor es tu ayudador. Recuerda la historia de Jairo. Le pide ayuda al Señor Jesucristo. Él va y le dice: maestro, mi hija está enferma, a punto de morir. El maestro sale hacia donde está la casa de Jairo, pero en ese caminar aparece una mujer que detiene a todo el mundo porque tiene flujo de sangre. Pero aquella mujer creía en su corazón que el maestro tenía el poder para quitarle aquel azote del cual vivía, amado hermano. Recurrió a la ayuda.
Tantos años, dice la palabra, que aquella mujer había gastado todo en médicos. Había buscado ayuda en los médicos de su tiempo, pero no la había encontrado. Pero había un médico que todavía faltaba, que tal vez si hubiera recurrido por primera vez, no hubiera gastado todo. Lamentablemente muchas veces nosotros recurrimos al Señor hasta que ya hemos agotado todos los recursos. Pero no debe ser así. Porque mejor no vamos primero al Señor, a su nombre. Como aquella mujer creyendo, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo lo puedo tocar, lo puedo alcanzar, si tan solamente. No necesito que ore por mí, no necesito que se detenga, no necesito que me dé una bendición. Lo único que yo necesito es tocar el borde de su manto, porque yo sé que en ese hombre hay virtud de tal forma que puede sanarme sin necesidad de hablar. A su nombre sea la gloria. Usted conoce la historia, y aquella historia nos dice que aquella mujer se acercó en medio de la multitud, apartando a todo el mundo, pero creyendo: Jesús es mi ayudador, Jesús es mi ayudador, Jesús es el que yo necesito, es el que va a hacer el milagro, solamente Jesús. Y aquella mujer llegó el momento donde no podemos tal vez imaginar cómo fue que tiró su mano y tocó el borde del manto del maestro, y de repente sintió que aquel azote, aquella hemorragia se detuvo. Aleluya. Oh, santo y maravilloso eres el Señor. Santo y maravilloso es el Señor. Aquella hemorragia se detuvo. Oh, santo. El maestro cerró, acabó con aquellos años de aquella mujer, con aquel azote. Oh, santo es el Señor. Él fue su ayudador. Parecía que se había olvidado de Jairo. Tanto así que Jairo, viendo todo el espectáculo, el maestro se detiene, empieza a decirles: ¿quién me ha tocado? Usted conoce la historia, todo el mundo está perdiendo tiempo. Jairo: Señor, mi hija está enferma en la casa. Señor, mi hija, están todos ahí, mi hija se va a morir en la casa, Señor. Tal vez pensando Jairo, cuando estaba pensando tal vez eso, llega uno y le dice: ya no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Jairo escucha eso. Jesús escucha eso. Y le dice a Jairo: Jairo, no temas. ¿Qué le dijo? Cierra tus oídos a esa voz y oye la palabra para ti. Muchas veces nosotros escuchamos mucho de las personas que nos hacen temer, de lo más sencillo hasta lo más complicado. Desde hacer una actividad y te llama un hermano y te dice: no voy a llegar, te llama otro: no voy a llegar, te llama otro: no voy a llegar, y usted empieza a decir: ¿será que hago la actividad? No la hago. A su nombre. Voy a hacer este negocio, pero me han dicho esto y lo otro y aquello y esto y lo otro. Y cuando escuchas mucho la voz del hombre y no te apoyas en el Señor, vas a fracasar. Por eso el Señor le dice a Jairo: Jairo, yo te di mi palabra, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. No importa la demora, el milagro lo voy a hacer. A su nombre. Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente y será sana. Amados hermanos, la ayuda viene de camino.
Y yo sé que a uno ya el Señor, aleluya, les está hablando. La promesa que le da al pueblo de Israel en ese verso es la siguiente, en el verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Le habla a un pueblo que es como esa tierra árida que poco a poco se está muriendo, que es un pueblo seco, pero le da una promesa que no va a estar más seco, sino que le dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Por más seco que estés, la promesa para ti es que derramará el Señor agua y su Santo Espíritu en tu vida, amado hermano. Por más seco que esté en un momento, por más que no se vea nada, la promesa de este ayudador, que nuestro Dios, es que derramará esa agua para que haya vida, para que los huesos vuelvan a sentir ese vigor y para que su Santo Espíritu se derrame no sobre esta generación, sino también sobre la generación que viene. Temes por tus hijos, no temas por tus hijos, porque viene un derramamiento del Espíritu Santo de Dios que no solamente te va a cubrir a ti, aleluya, que no solamente te va a cubrir a ti, amado hermano, oh santo, sino que dice, va a derramarlo sobre tu generación, aleluya. Santo y maravilloso es el Señor. Él es tu ayudador. Nadie más. Nadie más. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, no tenía a nadie como ayudador, pero tenía a su Padre. Tenía a su Padre y su Padre lo levantó de la tumba. Aleluya. ¿Qué ayudador tiene usted? ¿En qué se está apoyando? ¿En quién te estás apoyando? ¿En tu familia? ¿En tu economía? ¿En quién te estás apoyando? Has sido bendecido, has sido bendecida, pero ¿en quién te estás apoyando? ¿Quién es tu ayudador? En esta mañana yo te presento uno mejor, el que vive y reina por los siglos de los siglos, y que dice que lo que está en su mano no puede ser arrebatado. A Job, cuando perdió todo, le dijeron, ¿a qué de los dioses te volverás? ¿A cuál te volverás? Pero él no se volvió a ninguno. Se mantuvo esperando en su ayudador. Aleluya. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a estar orando. Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, estudio bíblico a las 7 p.m, sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m, y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia.
Estamos ubicados en la rotonda de Plaza Américas, 350 metros oeste en Atillo 3 sobre la paralela. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.